El viento aullaba sobre los campos helados como si tuviera vida propia, arañando la vieja casa de madera mientras la nieve sepultaba el mundo exterior. Dentro, Emma Carter, de 25 años, estaba sola, aferrada a la desgastada escopeta de su padre, con el corazón latiéndole con fuerza al oír un repentino golpe en la puerta. Nadie había llegado tan lejos con una tormenta así. Nadie de fiar, al menos. El golpe se repitió, débil, desesperado. Cuando finalmente abrió la puerta, no vio problemas. Vio a un seal de la marina herido y a un enorme pastor alemán sangrando en sus brazos. Y en ese instante, todo en su vida estaba a punto de cambiar. Antes de empezar, cuéntanos desde qué ciudad nos ves. Nos encantaría saber de ti. Y si este tipo de historia te llega al corazón, no olvides suscribirte y ser parte de esta aventura. Ahora, vamos a ello. La medianoche caía pesadamente sobre las afueras de Bozeman, Montana, donde el viento no solo soplaba, sino que aullaba, arrastrando la nieve por la tierra como un espíritu inquieto que se negaba a dormir. La granja de los Carter se alzaba solitaria contra ella, la vieja madera crujiendo bajo el peso del invierno, su porche medio enterrado en la nieve acumulada. Dentro, Emma Carter estaba junto a la estufa, revolviendo lentamente como si la pequeña olla de sopa pudiera contener el invierno. A sus 25 años, su cabello castaño rojizo caía en suaves y revoltosas ondas, captando la luz del farol como brasas moribundas, algunos mechones aferrados a sus mejillas como si incluso ellas sintieran el frío. Sus ojos no vagaban, observaban, silenciosos y distantes, como alguien que ha aprendido que los problemas rara vez llaman a la puerta con fuerza. Esperan, y luego llegan. El golpe fue seco. Emma se quedó paralizada. La cuchara de madera se le resbaló de los dedos, golpeando suavemente el suelo. Nadie subía por ese camino durante una tormenta como esa. Nadie con buenas intenciones. Su corazón empezó a latir con fuerza, no rápido, sino pesado, como si cada latido trajera consigo un recuerdo. Extendió la mano sobre la repisa de la chimenea sin mirar y bajó la escopeta de su padre, el peso familiar se posó en sus manos como una vieja promesa. El segundo golpe fue más débil, no exigente, no furioso, sino desesperado. Emma se acercó a la puerta, cada movimiento cauteloso, las tablas del suelo susurrando bajo sus botas. Entreabrió la puerta lo justo para que la tormenta se colara, la nieve arremolinándose en el umbral, y entonces lo vio. Un hombre estaba allí de pie, con los hombros anchos pero caídos por el cansancio. Su chaqueta de camuflaje de invierno estaba quemada en algunos puntos, oscurecida por la sangre en un costado. Su rostro, enmarcado por el pelo corto y oscuro y una barba incipiente, reflejaba la quietud que solo se consigue tras un esfuerzo excesivo y prolongado. Tendría unos 35 años, quizás más por lo que había cargado. Sus ojos se encontraron con los de ella, firmes, no suplicantes, sino honestos de una manera que hacía difícil negarse. No estoy aquí para causar problemas, dijo con voz baja y fría. Solo necesito un lugar donde pueda entrar en calor. Solo entonces Emma se percató de lo que sostenía. Un pastor alemán, grande y pesado, con el pelaje negro y marrón empapado de nieve y sangre. El cuerpo del perro colgaba flácido en sus brazos, una pata trasera en una posición extraña, y su respiración era superficial e irregular. Incluso herido, el animal parecía formidable, su tamaño por sí solo bastó para que ella apretara con más fuerza la escopeta. El hombre se movió ligeramente, como si el peso ya no importara. El camión reventó una llanta cerca de Yellowstone, se salió de la carretera, se incendió, sin señal. Caminé. Emma tragó saliva. El viento soplaba con más fuerza, colándose por la puerta abierta, trayendo consigo el olor a humo y hierro frío. Detrás de ella, la casa parecía pequeña, demasiado pequeña para extraños, demasiado frágil para correr riesgos. La comida se estaba acabando. El aviso final del banco estaba doblado sobre su mesa. Y en algún rincón de su mente, el nombre de Dr. Hell persistía como una amenaza que nunca la abandonaba del todo. Ella vaciló. Un hombre, un soldado, un perro capaz de destrozar huesos, o un recuerdo. La voz de su padre, tranquila pero firme, resonaba a través de años de noches de invierno.
Un soldado no trae la guerra a tu puerta, Emma. Ya carga con suficiente. El hombre apretó ligeramente al perro, no por impaciencia, sino como si temiera que el animal no aguantara mucho más. Emma bajó la escopeta apenas 1 centímetro. Entra, dijo, con voz firme a pesar de la tormenta que sentía en el pecho. Pero sigue mis reglas. Él asintió una vez. Sin objeciones. No entres en mi habitación. No toques nada que no sea tuyo. La puerta se queda cerrada con llave por la noche. Asintió de nuevo. Ella se hizo a un lado. El viento entró con fuerza al cruzar el umbral, trayendo consigo la tormenta. Él se movió con cuidado, bajando al perro cerca del fuego, con movimientos controlados a pesar de la lesión en el hombro. De cerca, Emma pudo ver el esfuerzo en su postura, la silenciosa disciplina que lo mantenía erguido cuando su cuerpo quería desplomarse. Soy Daniel, dijo después de un momento, acomodándose la manta que ella le había dado. Daniel Brooks. Ama, respondió ella, dirigiéndose ya hacia la estufa, sus manos encontrando tareas antes de que sus pensamientos pudieran procesarlas. El perro se movió levemente. Emma bajó la mirada y, por primera vez, lo vio con claridad. El animal era enorme, fácilmente cerca de 40 kilos, con una cabeza ancha y una mandíbula lo suficientemente fuerte como para aplastar cualquier cosa blanda. Incluso quieto, tenía la forma de algo hecho para la fuerza, la precisión, la violencia cuando fuera necesario. Se le cortó la respiración. Los ojos del perro se abrieron, ámbar, penetrantes a pesar del dolor. Por un segundo, Emma no se movió, no respiró. La criatura se movió, no hacia su garganta, no hacia sus manos. Lentamente, con un esfuerzo deliberado, se arrastró hacia adelante por el suelo de madera. Cada movimiento le costaba algo. Cada centímetro era ganado. Entonces se detuvo, justo a sus pies, y bajó su enorme cabeza al suelo junto a su bota. Ni un gruñido. Ni una advertencia. Solo el peso silencioso y tembloroso de algo que ya no tenía fuerzas para luchar. Emma lo miró fijamente, con la escopeta olvidada a su lado. Ya no parecía una amenaza. Parecía algo que pedía que lo dejaran vivir. ¿Fue la decisión de Emma un error o el comienzo de algo que aún no comprendía? Un soldado herido, un perro poderoso en el que apenas podía confiar y una casa al borde del derrumbe. ¿Cuánto más podía arriesgar? Amaneció sin color, solo una tenue luz gris que se filtraba a través del hielo de las ventanas. La tormenta había amainado, pero el frío persistía, impasible e inmutable. Dentro de la casa de campo, algo había cambiado, no de forma evidente, casi imperceptible al principio. Pero el silencio ya no se sentía vacío. Emma se movía con serenidad por el pequeño espacio. El agua hervía a fuego lento en la estufa. Cortaba y doblaba la tela. Medía la poca comida que le quedaba, racionando cada porción como si el tiempo dependiera de ello. Al otro lado de la habitación, Daniel estaba sentado junto al fuego, haciendo exactamente lo que ella le decía, ni más ni menos. Quédate quieto, dijo ella, arrodillándose a su lado. Él no protestó. Sus manos trabajaban con cuidado, limpiando y vendando la herida de nuevo. No tenía prisa. El dolor no la hacía dudar, solo la hacía más precisa. Ya has hecho esto antes, dijo Daniel. Emma mantuvo la vista fija en el vendaje. Tenía que hacerlo. Ató la venda y, tras un instante, añadió, mi padre no creía en los médicos a menos que algo estuviera ya roto sin remedio. Daniel la observó en silencio. Murió hace 2 inviernos, dijo ella, sin levantar la vista. La tormenta llegó de repente. La cerca se cayó. Salió a arreglarla antes de que los caballos se escaparan. Hizo una pausa. Lo encontré en la nieve a la mañana siguiente. Las palabras resonaron en la habitación como algo que se había dicho muchas veces, pero que nunca había calado del todo. Emma se levantó y se alejó, secándose las manos. Después de eso, todo empezó a desmoronarse. Señaló levemente hacia la ventana. La granja ya estaba en apuros. Malas cosechas, maquinaria averiada, demasiado dependiendo de muy poco.
Mi padre la mantenía a flote como podía. Su voz se quebró un poco. Yo no pude. Daniel no la interrumpió. El banco me dio tiempo, continuó. No el suficiente. Solo el suficiente para fingir que podría funcionar. Soltó un suspiro lento. Ahora tengo una notificación final sobre esa mesa. Daniel siguió su mirada. Esto no es solo el banco, dijo tras un momento. Alguien te ha estado presionando. Emma vaciló, luego asintió una vez. Victor Hale. El nombre tenía peso. Ha estado comprando terrenos por aquí. Siempre aparece cuando la gente no tiene opciones. Habla como si estuviera ayudando. Se quedó boquiabierta. Pero solo está esperando a que las cosas se desmoronen para poder comprarlas a precio de ganga. Y dijiste que no. Siempre. Daniel se echó un poco hacia atrás. Entonces esperará. Ama esbozó una leve sonrisa sin rastro de humor. Ese es el problema. No tiene prisa. Al otro lado de la habitación, Titán se movió. Emma lo notó de inmediato. El perro había permanecido quieto casi toda la mañana, conservando energía, pero ahora se incorporó con esfuerzo. Su movimiento atrajo su atención más rápido que cualquier otra cosa en la habitación. Había algo inquietante en él, no solo por su tamaño, sino también por su control. Incluso herido, no se movía como un animal herido. Se movía como si eligiera cada paso. Se acercó. Emma no retrocedió, pero su cuerpo se tensó involuntariamente. Titán se detuvo a su alcance. Por un instante, no pasó nada. Luego se agachó y apoyó la cabeza contra su rodilla. El peso era sólido, real. Emma se quedó paralizada, con la mano suspendida en el aire, antes de que, lenta y cuidadosamente, la posara sobre el cuello del perro. El pelaje era espeso, aún conservaba el frío del exterior. Titán no reaccionó, no se movió, simplemente permaneció allí. Daniel observó, con una expresión pensativa. Es un perro militar, dijo, no está entrenado para ser amigable. Emma tragó saliva. Entonces, ¿por qué hace eso? Daniel no respondió de inmediato. Su mirada recorrió brevemente la habitación y luego volvió a ella. Se da cuenta de cosas que la mayoría de la gente no percibe. ¿Cómo qué? Hizo una breve pausa. Miedo, dijo. O algo parecido. La mano de Emma se detuvo. No le tengo miedo, dijo en voz baja. Daniel no replicó. No dije que lo tuvieras. La distinción permaneció. Más tarde, Emma dejó un pequeño plato de comida en el suelo. Titán comió despacio, con cuidado, y luego se alejó del fuego, no mucho, lo suficiente para mantenerse alejado de la puerta y la ventana. Observándolo. Daniel lo notó. Él hace eso, dijo. Incluso cuando está herido. ¿Por qué? Porque detenerse no es algo para lo que haya sido entrenado. Emma asintió levemente, aunque no estaba segura de si entendía o si simplemente quería hacerlo. Unos días después, la tormenta finalmente amainó, dejando la tierra tranquila y despejada. Daniel se había recuperado, aunque no del todo, pero sí lo suficiente. Titán también se movía mejor, ya no se arrastraba, y su presencia volvía a ser controlada y vigilante. Esa mañana, Daniel se quedó junto a la ventana, observando las líneas rotas de la granja. Debería irme, dijo al principio, y luego hizo una pausa. Pero me gustaría quedarme unos días más, para ayudarte a arreglar lo que pueda. Emma dudó, y luego asintió. Los días siguientes transformaron el lugar de maneras sutiles y sencillas. Daniel reparó el pestillo del granero, reforzó el porche y despejó los senderos nevados. Nada espectacular, solo trabajo constante que hizo que la granja pareciera recuperarse. Titán patrullaba los alrededores, siempre alerta, manteniéndose cerca cada vez que Emma salía, interponiéndose discretamente entre ella y el campo abierto. Dentro, la casa también cambió. Se oían pasos por la mañana, otra voz en la mesa, una presencia que no se marchaba con el viento. Y sin darse cuenta, Emma dejó de sentirse sola.
Durante unos días, casi parecía que las cosas se estaban calmando, hasta que el tipo de personas que Emma había estado tratando de evitar finalmente decidieron llamar a su puerta. Emma no notó el cambio de inmediato. Fue Titan quien lo notó. El perro descansaba cerca de la puerta cuando algo se movió en su interior. Levantó la cabeza, y luego el resto de su cuerpo la siguió, tensándose con silenciosa determinación. Un sonido bajo surgió de su pecho, no un ladrido, sino algo más profundo, controlado, como una presión que se acumulaba bajo la superficie. Emma se giró bruscamente. ¿Qué pasa?, preguntó, aunque su mano ya se había dirigido hacia la escopeta apoyada contra la pared. Daniel no respondió de inmediato. Ya estaba observando a Titán. Está trabajando, dijo. Solo entonces lo oyó, el leve chirrido de los neumáticos afuera, lento y deliberado, moviéndose con determinación. El motor se apagó, las puertas se abrieron. Emma no esperó. Tomó la escopeta y se dirigió a la puerta, abriéndola antes de que nadie pudiera llamar. Víctor Ale estaba allí, tan tranquilo como siempre, con 2 hombres detrás. Sus botas se hundían en la nieve como si pertenecieran a ese lugar. Bueno, dijo Ale, mirando más allá de ella hacia el interior de la casa, parece que ya no está sola. Emma no bajó el arma. Tienes que irte. Ale la ignoró, desviando su atención hacia Daniel. No tardaste en encontrar ayuda, dijo. Aunque dudo que entienda en qué se está metiendo. Daniel no respondió. Simplemente se quedó allí, inmóvil, observando. Esa quietud inquietó a Ale más que cualquier amenaza. Lo estás complicando más de lo necesario, continuó Ale, volviéndose hacia Emma. Ven del lugar, sal con algo o lo perderás todo cuando el banco se lo quede. La voz de Emma no se elevó. No te lo voy a vender. Ale exhaló lentamente, como un hombre que pierde la paciencia con algo que no está a su altura. No te puedes permitir el lujo del orgullo. Antes de que Emma pudiera responder, Titán se movió. No hubo advertencia, ni gruñido, ni vacilación. Un instante estaba junto a la puerta, al siguiente se lanzó hacia adelante, una sólida masa muscular que atravesó el espacio con aterradora precisión. Su cuerpo impactó justo antes de llegar a Ale, sus mandíbulas se cerraron de golpe con un crujido seco en el aire, tan cerca que el sonido por sí solo hizo que uno de los hombres retrocediera tambaleándose. La nieve se levantó bajo sus patas mientras se plantaba entre el porche y la puerta, con el peso hacia adelante y la postura fija. Los 2 hombres que estaban detrás de Ale reaccionaron al instante, retrocediendo con las manos medio levantadas sin darse cuenta. Titán no ladró, no volvió a abalanzarse. Se mantuvo firme, lo suficientemente cerca como para que un movimiento en falso lo hubiera matado. Dios mío, exclamó uno de los hombres de Ale, tambaleándose hacia atrás, intentando recuperar la compostura como si nada hubiera pasado. Controlen a ese animal. Casi me arranca la pierna. Ale no retrocedió de inmediato, pero su postura se tornó más firme, tensándose ligeramente. La voz de Daniel provino de detrás de Emma, baja y controlada. No está intentando morderte. Ale lo miró. Daniel sostuvo su mirada, tranquila e indescifrable. Si lo estuviera haciendo, añadió Daniel, no estarías ahí parada. Siguió el silencio. De esos que obligan a tomar decisiones para las que no se está preparado. Uno de los hombres se movió de nuevo, mirando a Ale como esperando instrucciones. Ale exhaló lentamente y retrocedió un paso, sin retirarse, sino preparándose. Tienes un animal peligroso, dijo, aunque el tono de su voz había cambiado. Daniel no se movió. Está haciendo su trabajo. Ale lo observó un momento más, luego volvió a mirar a Emma. Esto no cambia nada, dijo. Todavía no tienes tiempo. Emma sostuvo su mirada. Entonces será mejor que vuelvas con algo más que amenazas. Aquello la impactó más de lo que esperaba. Ale apretó la mandíbula, pero no discutió. Esta vez retrocedió por completo, asintiendo una vez a sus hombres. Volveremos, dijo. Y la próxima vez, esto no será una conversación. Se dio la vuelta,
Los demás lo siguieron rápidamente, sus botas crujiendo con fuerza contra la nieve mientras se alejaban. El motor volvió a arrancar, luego se apagó. Titán no se movió hasta que el sonido desapareció por completo. Solo entonces retrocedió y entró sin mirar a Emma, como si nada hubiera pasado. Emma cerró la puerta lentamente, aflojando el agarre de la escopeta. No le temblaban las manos. Eso la sorprendió más que nada. Daniel dio un paso al frente, miró a Titán antes de mirarla a ella. «Te mantuviste firme». Emma exhaló. No tenía ganas. Eso no importa. Aquellas palabras resonaron en su cabeza. Más tarde, cuando la casa volvió a la normalidad, Emma se acercó a la mesa y sacó algo que no había tocado en mucho tiempo. Una fotografía, desgastada por los bordes. La colocó frente a Daniel. «Mi papá». Daniel bajó la mirada y se quedó inmóvil. Emma lo notó de inmediato. «¿Qué pasa?». Él no respondió al instante. En cambio, metió la mano en el bolsillo y sacó la cartera. De dentro, sacó otra fotografía, más vieja, arrugada, guardada durante años. La colocó junto a la de ella. Emma se inclinó hacia adelante. El mismo hombre. Se le cortó la respiración. «Es mi padre». Daniel asintió lentamente. Hace 15 años, durante un entrenamiento de invierno. Caí al hielo. Bajó la voz. «Me sacó». Emma miró fijamente las fotos, apretando los dedos alrededor del borde de la mesa. «Nunca me lo contó». Daniel la miró. «Algunos hombres no lo hacen». El silencio se instaló entre ellos, ahora más denso, cargado de algo que ninguno de los dos esperaba. «Hace 15 años», dijo Daniel en voz baja, «me salvó la vida». Emma lo miró a los ojos. «Y ahora», añadió, «tú salvaste la mía». Las palabras no resonaron, permanecieron. Emma volvió a mirar las fotografías, luego a él, algo en su interior se acomodaba. «No voy a alejarme de eso», dijo Daniel, «no de ti». Afuera, la noche seguía en calma, pero adentro, algo había comenzado, silencioso, seguro e imposible de ignorar. La mañana llegó en silencio, como si la tierra misma hubiera decidido no interferir en lo que debía suceder. Emma despertó en una quietud desconocida, no la que proviene del aislamiento, sino la que sigue a una decisión tomada, aunque nadie la haya expresado aún en voz alta. Daniel ya estaba afuera. Lo vio a través de la ventana, de pie cerca del límite de la propiedad con el teléfono pegado a la oreja. Su postura era firme, a pesar del frío. Habló brevemente, sin desperdiciar palabras, luego colgó y permaneció allí un momento más, contemplando el paisaje como si midiera algo que solo él podía ver. Emma no salió. Algo le decía que ese no era un momento para interrumpir. Al mediodía, todo había cambiado. Emma no lo entendió al principio. Empezó con una llamada del banco, breve, formal, casi indiferente, con ese tono que se usa cuando algo ya no les incumbe. Su cuenta estaba saldada, la deuda había desaparecido. Se quedó allí, con el teléfono en la mano, mucho después de que la línea se silenciara, esperando a que el error saliera a la luz. Pero no fue así. Cuando se giró, Daniel ya estaba dentro. «Tú hiciste esto», dijo. No era una pregunta. Daniel no lo negó. Había que hacerlo. Emma dio un paso hacia él, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Con qué? No se arregla así como así. Una breve pausa. Luego, simplemente, tenía algo que vender. Las palabras la golpearon con más fuerza que cualquier cosa que Ale hubiera dicho la noche anterior. Emma negó con la cabeza, esforzándose por comprender. «Apenas me conoces». Daniel sostuvo su mirada. «Conocí a tu padre». Eso la detuvo. «Me salvó la vida», continuó Daniel. «Esto no es caridad». Emma apartó la mirada, con la respiración entrecortada. «Vendiste tu casa». No era una suposición. Daniel no respondió, pero no hacía falta. Algo dentro de ella cambió, no alivio, todavía no. Algo más pesado.
La comprensión de que alguien había renunciado a algo real por ella. No deberías haber hecho eso, dijo en voz baja. La voz de Daniel no se elevó. Quizás no. Una pausa. Pero lo hice. Se marchó esa tarde. Sin previo aviso, sin una despedida larga, simplemente una decisión tomada en silencio. Emma se quedó en el porche mientras él caminaba hacia la carretera, con Titán a su lado. No lo llamó, no le pidió que se quedara. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo pedir algo así. El pueblo se movió más rápido de lo que ella esperaba. Al día siguiente, los murmullos ya habían comenzado. Emma los oía de pasada, en voces bajas que no llegaban a ser lo suficientemente bajas. Ale había hecho lo de siempre, convertir la verdad en otra cosa, algo más fácil de difundir. Un extraño en su casa, una deuda que desaparecía de repente. El tipo de historia que la gente prefería a los hechos. Por un instante, el viejo instinto regresó, guardar silencio, soportarlo. Pero algo había cambiado. Emma se adentró en el centro de la situación. Él no me quitó nada, dijo con voz firme a pesar de las miradas sobre ella. Lo dio todo. Eso la calmó más de lo que esperaba, pero no del todo. Ale estaba cerca, observando, esperando el momento oportuno para cambiar las cosas a su favor. ¿Esperas que la gente se crea eso?, dijo. ¿Que un hombre renuncia a tanto a cambio de nada? Emma sostuvo su mirada. No a cambio de nada. Antes de que Ale pudiera responder, otra voz resonó en el lugar. Yo no. Daniel. Dio un paso al frente, tranquilo, sereno, como si nunca se hubiera marchado. El cambio en la multitud fue inmediato. Pagué la deuda, dijo, no en voz alta, pero con la suficiente claridad como para que nadie pudiera fingir que no lo oía. Porque su padre me salvó la vida hace 15 años. Las palabras se extendieron por el silencio como algo innegable. Emma lo sintió antes de poder asimilarlo. Entonces Daniel añadió, sin dudarlo, vendí lo que tenía. Eso no es un favor, es una deuda. Emma lo miró, asimilando por fin todo el peso de la situación. No solo lo que había hecho, sino también el precio que le había costado y lo que significaba que, a pesar de todo, hubiera regresado. Ale no volvió a hablar. Por primera vez, no le quedaban palabras. Se dio la vuelta y se marchó. La primavera llegó poco a poco, no de golpe, sino a cuentagotas, la nieve se fue adelgazando, la tierra se ablandó, la luz duró cada día más. La granja cambió con ella. Las reparaciones resistieron, el trabajo continuó. Y esta vez, Emma no lo llevó sola. Daniel se quedó, no como un visitante, sino como alguien que había elegido quedarse. Juntos reconstruyeron lo que se había estado desmoronando, no solo la tierra, sino algo menos visible, algo más sólido. La noticia se extendió, pero esta vez de forma diferente. Llegaron otros, hombres que habían servido en el ejército, que no tenían a dónde ir, que comprendían el silencio como la mayoría no. La granja se convirtió en algo más de lo que había sido. Titán se movía por todo el lugar sin dudarlo, ya no temiendo nada, sino apoderándose del espacio como si le perteneciera. Una tarde, Emma llevó a Daniel hasta el extremo de la propiedad. Allí se alzaba una sencilla lápida, el lugar de descanso de su padre. Daniel se detuvo frente a ella, quitándose los guantes lentamente. Durante un largo instante, guardó silencio. Luego se acercó. Debería haber venido antes, dijo en voz baja. Sin público, sin testigos, solo la verdad. Me sacó del agua cuando ya no me quedaban fuerzas, continuó Daniel. No tuve la oportunidad de darle las gracias. Emma permaneció a su lado, en silencio. Daniel metió la mano en el bolsillo y sacó algo pequeño, un anillo, de metal pulido por el tiempo, sencillo pero significativo. Se volvió hacia ella. No puedo devolverte lo que perdiste, dijo. Pero puedo prometerte que ya no lo llevarás sola. Se arrodilló, no como un gesto, sino como una decisión visible. Señor, añadió en voz baja, mirando una vez hacia la lápida. Tiene mi palabra. Luego, de nuevo hacia Emma, ¿me permitirá quedármelo?
Emma no respondió de inmediato. Se acercó y asintió. El viento soplaba suavemente sobre el campo, sin traer ya frío. Y por primera vez en años, la casa que tenían detrás ya no era un lugar al que aferrarse. Era un lugar elegido. Algunos momentos no parecen milagros cuando llegan. Llegan silenciosamente, como un golpe en la puerta, un desconocido necesitado o una simple decisión que se convierte en algo mucho más grande. Emma pensó que solo estaba ofreciendo refugio. Daniel pensó que solo estaba sobreviviendo a una tormenta. Pero algo más grande ya estaba en marcha. Algunos lo llaman coincidencia, otros, gracia divina. Una vida salvada años atrás, de vuelta justo cuando más se necesitaba. Un hogar casi perdido, restaurado no solo con dinero, sino con cariño, propósito y amor. Y una mujer que había aprendido a valerse por sí misma, recordó que ya no tenía que hacerlo. Quizás así es como Dios obra, no siempre con señales, sino a través de personas que aparecen cuando más se las necesita. Si esta historia te conmovió, tal vez era su propósito. Quizás haya alguien en tu vida que necesite una llamada, una palabra amable o simplemente que lo recuerden. Si te llegó al corazón, comparte desde donde la estás viendo o qué parte te impactó más. Y si historias como esta te reconfortan, siempre eres bienvenido a quedarte con nosotros. Que Dios te cuide, te dé paz y guíe a las personas adecuadas a tu vida justo cuando más las necesitas.